Parte segunda. El viaje. Capítulo 3. Lucía sube al río Magdalena. El triste aspecto de las playas, ardientísimas y nada civilizadas del primer poblado a que llegó nuestra holandesa, la vista de los negros ordinarios y hoscos que miraba por las calles, los niños desnudos, las mujeres desaliñadas y poco vestidas, las calles y plazas abandonadas y solas, todo causó honda repugnancia a la pulcra y esmerada Lucía. Llenóse de pena, fastidiosa en extremo a pesar de la buena acogida que tanto ella como sus compañeras recibieron de la culta sociedad de Santa Marta. Pero aquella franqueza misma y modales, idioma y costumbres tan diferentes de los que le eran habituales le causaron impresión desagradable. Al cabo de pocos días el señor Almeida consideró que habían descansado lo suficiente después de la larga travesía y resolvió embarcarse con su familia. Entonces no había vapores que hicieran el servicio entre Santa Marta y Sabanilla. Era una goleta mercante que debería llegar en algunas horas a Sabanilla. Sin embargo, una hora después de salir de Santa Marta embraveciéronse las ondas y fue preciso salir a alta mar para no estrellarse contra las costas. La situación no podía ser más penosa para los míseros pasajeros. Hacinados en estrecho espacio, sin poder recibir más aire que el infecto del camarote, del cual nadie se había tomado jamás la pena de ventilar, no hay idea de la fetidez, del deseo de incomodidad de aquel recinto en donde penetraba el agua del cielo, pues llovía a torrentes, y de la mar por las mal cerradas tablas de la cubierta. Llegó la noche, se aumentó la borrasca, creció el viento, inundóse el camarote oscurísimo y angosto de la goleta Bolívar, cuyo nombre era un insulto al libertador. Bramaban las olas, crujían las tablas y jarcias mal arregladas del barco. Gritaban los dos capitanes, que había dos y ambos mandaban a un tiempo, el uno en un idioma llamado papiamento y el otro en inglés. Se quejaban los pasajeros horriblemente mareados y Lucía, por quien eran sentidos, pues no los veía en la oscuridad. Los ejércitos de alados insectos que le paseaban por todo el cuerpo lloraba en silencio, enteramente desconsolada, y se sobreponía con la seriedad de su espíritu al aturdimiento, a la incomodidad, al miedo de naufragar y, lo creerá el lector, más que todo, a la sensación de asco que por fetidez y el desaseo había despertado en ella la estrecha camilla, en donde se vio precisada a buscar asilo y refugio contra la lluvia que corría a cántaros de uno a otro lado del camarote. Felizmente la borrasca fue de corta duración, igual a la que habían experimentado en el buque antes de llegar a Santa Marta. Poco después de amanecer cesó la lluvia y se calmó el temporal. Además, habiéndose dormido uno de los capitanes, el otro hizo variar el rumbo del barco, y a mediodía descubrieron otra vez la costa de tierra firme, de lo cual se habían separado grandísimo trecho durante la tempestad, cuando llegaron al puerto de Sabanilla, tan hermoso en apariencia, tan extenso y abrigado. Sufrió Lucía otra desilusión, pues entonces no podía entrar a él ningún buque. Estaba completamente cegado de arena y fue preciso que echaran el ancla a pocas varas de la entrada. Qué situación tan penosa para los pobres pasajeros que ansiaban salir de aquella posilga, el tener que aguardar 2 o 3 horas a que llegasen de tierra algunas lanchas que los sacaran de ella con grandes incomodidades. Una vez desembarcados encontraron que el único vehículo que en aquel tiempo había para conducir a Barranquilla los transeúntes eran caballos, y como el señor Almeida y su familia no llevaban a mano monturas, tuvieron que embarcarse en un bote cubierto con escaso techo, calor insoportable y molestias mil, para pasar a Barranquilla, en donde se alojaron en un hotel durante unas pocas horas. Como el vapor que debería subir el río Magdalena hacia el interior del país aguardaba tan solo a los pasajeros anunciados y a su carga para emprender viaje, el señor Almeida, una vez transbordado su equipaje,
pasó directamente al vapor con su familia. Allí lograron acomodarse a sus anchas mientras llegaban los demás viajeros. Como estos habían de tardar 2 días, el bueno del padre de Mercedes se propuso distraer a las niñas en el entretanto. Alquiló un bote con 2 bogas para que los llevasen a pasear por los alrededores cada vez que lo tuviesen a bien. La primera mañana la dedicaron a la aldea de Soledad, la que les dijo el señor Almeida nada tenía por sí sola que llamase la atención, pero el caño que conduce a ella es bellísimo y digno de verse. A las 6 de la mañana ya estaban lejos del vapor, subieron un poco por la orilla del río y después tomaron un brazuelo que los condujo a la aldea. El caño se fue angostando hasta formar casi una techumbre de verdes ramas. A uno y otro lado se alzaban frondosos mangles cuyas raíces estaban entre el agua y más lejos en la orilla 100 clases más de árboles distintos alegraban la vista de las diferentes formas y matices de su ramaje frondoso y variado como solo se ve en los países intertropicales. Multitud de pájaros de todos tamaños y colores cantaban revoloteando aquí y allí, apareciendo y desapareciendo repentinamente entre las ramas. Sobre cada tronco caído o pequeña isla compuesta de plantas acuáticas se veían bandadas de elegantes garzas blancas que levantaban sus níveas cabezas para mirar con curiosidad a los transeúntes del bote que se deslizaba como una aparición bajo el sombrío follaje de los árboles. Mostrábanse las feas caras de los monos tras de las hojas de los árboles más altos, formando contraste con las flores de vivos colores que se enlazaban y mecían como guirnaldas en un salón de baile. El cielo estaba azul y sereno y el sol apenas iluminaba las altas copas de los árboles y filtraban algunos rayos de luz brillantísima por entre las hojas formando fantásticos diseños sobre el agua. Un ambiente fresco y profundo hacía olvidar el calor del clima. Veíanse levantar a lo lejos leves vapores azulosos. Cantaba el agua suavemente bajo los remos de las bogas formando una música acompasada y agradable. Era aquella la primera vez que Lucía encontraba las bellezas tropicales mayores aún de lo que ella las había ideado, y gozosa y animada admiraba cada cambio de vista, cada planta rara, animal, pájaro o insecto desconocido que se le presentaba. Sin embargo, la mísera y tristísima población de Soledad, con sus desvencijadas casas, pajizas y calles cubiertas de arenales que quemaban como fuego con el calor del sol, con sus habitantes pobrísimos y escasamente vestidos, y el aire de ruina que había por todas partes, todo aquello causó una impresión muy desagradable, a pesar de la bondad con que recibió en su casa al señor Almeida, un antiguo amigo de éste, el cual vivía allí con su familia, o más bien vegetaba lastimosamente olvidado del mundo, aunque había hecho algún papel en la provincia de los días de su juventud. La pobreza, los desengaños políticos y también su carácter poco enérgico le habían llevado a vivir en aquel desierto en que casi nunca encontraba un ser racional con quien cambiar dos pensamientos. A pesar de todo, el señor D. recibió con mucho gusto, como dijimos arriba, al señor Almeida y a sus compañeras. Se esforzó en dar un suculento almuerzo calentano a sus visitantes. Presentóles a su esposa, abnegada señora que había visto mejores tiempos, a sus numerosos hijos, niños pálidos, casi desnudos, pero amables y deseosos de servir y agradar a sus huéspedes. A su regreso, Lucía no tuvo ya ocasión de admirar el paisaje que tan poético le había parecido esa mañana, porque el sofocante calor y los mosquitos que se arrojaron sobre ellos no le dieron un momento de tregua, y llegó al vapor deseosísima de gozar de alguna sombra y respirar aire algo más fresco. A la mañana siguiente el paseo fue a otra parte. Se dirigieron en su barca al clarear el día hacia una pequeña isla llamada el de Duncan, que relucía como gigantesca esmeralda engastada en las doradas aguas del río, siempre de color amarillo como oro mate. Después de remar en contorno de la isla para encontrar un puerto o desembarcadero,
Al fin hallaron una abrigada ensanadilla en la cual atracaron y desembarcando tomaron una vereda entre cañas y plantas diversas que los llevó hasta un trapiche muy pintoresco y característico. La enramada que servía de abrigo a los trabajadores estaba circundada de cocales, mangales, naranjos, limos y otros árboles frutales, que crecían en unión de útiles totumos y cerca de un platanar, cuyas lucientes hojas brillaban como si fuesen un raso bajo los rayos del sol. No bien se presentó el grupo de los recién venidos frente al espacio abierto delante de la esmerada, cuando salió a recibirlos un apuesto joven que llevaba con elegancia y desparpajo el vestido popular, ruana, poncho, blanca de algodón muy fina, pantalón de dril y camisa de color blanco muy aplanchada y aseada, sombrero de paja y alpargatas. Era el hijo del dueño de la isla y del trapiche, hombre acomodado y de posición en Barranquilla, lo cual explicó el joven en pocas palabras, pues se avergonzaba de que lo encontrasen en aquel traje. Empero no por eso dejó de recibir a los viajeros con atención y con aquella franca hospitalidad que distingue a los colombianos, sea cual fuere su clase. Excusándose de no tener casa en que brindarles abrigo cómodo, el joven los condujo bajo un frondísimo tamarindo, allí mandó extender algunos petates para que se sentasen, ofrecíales multitud de frutas que cogieron de los árboles cercanos, en tanto que hacía preparar el almuerzo campestre. Una hora después los llevaron bajo la sombra del árbol cuyas ramas no permitían que penetrase un rayo de sol, un suculento sancocho compuesto de pescado que acababan de sacar del río, plátano verde, yuca y presas de gallina, el cual parecía más sabroso, porque no haciendo platos ni vasija alguna, tuvieron que tomarlo como en los primitivos tiempos, en hojas de plátano frescas y servirse a cucharas de totumo, nuevas. La vajilla no podía ser más limpia. El sancocho fue seguido por un plato popular en los trapiches de la costa y del Magdalena compuesto de plátano maduro, yuca, ñames cocidos en el jugo de la caña. La sombra bajo el tamarindo era deliciosa, la conversación del joven agradable, pues había sido educado en la Universidad de Cartagena y además poseía un espíritu observador bastante desarrollado, del cual se aprovechó el señor Almeida para hacerle 1000 preguntas acerca de su provincia y de la ciudad de Barranquilla, que entonces empezaba apenas a prosperar y aún no se había convertido en la población importante que es hoy. Allí pasaron el día y no fue sino al caer la tarde que nuestros viajeros regresaron al vapor. A la madrugada del siguiente día se puso al fin en marcha el buque y Lucía vio deslizarse como en un panorama el hermosísimo paisaje que se desplegaba a uno y otro lado de las riberas del río Magdalena.